En un pequeño barrio tranquilo, donde las calles se cruzaban entre casas llenas de historias, vivía una familia como muchas otras. María y su esposo, José, habían dedicado gran parte de su vida a criar a sus dos hijos, Lucas y Ana. La casa siempre estaba llena de risas, aromas de comida casera y el eco de oraciones que María recitaba cada noche con devoción. Era un hogar construido sobre pilares de fe y amor, donde cada rincón parecía guardar un recuerdo feliz. Sin embargo, no todo era perfecto. La adolescencia de Lucas trajo consigo una tormenta silenciosa. Como muchos jóvenes, buscaba su camino y a veces se perdía en malas compañías. Su sonrisa se fue apagando lentamente y en su mirada empezó a esconderse una sombra que María no podía entender completamente. Ana, la hermana menor, intentaba comprender, pero su inocencia no alcanzaba para descifrar aquello que dividía a su familia. Una tarde de otoño, todo cambió. María llegó a casa y encontró la habitación de Lucas en silencio, pero diferente. Sobre la mesa, un pequeño paquete que hacía su corazón latir con miedo y terror. Las drogas, esa palabra que antes parecía lejana ahora leía con angustia en sus ojos. Desde ese momento la vida de la familia se transformó en una lucha constante contra un enemigo invisible. El silencio que antes era paz, se volvió pesado. Las discusiones y los reproches fueron ocupando el lugar del diálogo. José estaba agotado, muchas veces culpando al destino, y poco a poco se alejaba, dejando a María sola con una responsabilidad que parecía no tener fin: salvar a sus hijos. Una mañana, cuando el sol apenas despertaba, María se arrodilló junto a la cama vacía de su hijo desaparecido. La casa parecía un eco hueco, y su corazón, un abismo sin fondo. «Lucas, ¿dónde estás?», susurró con lágrimas en la voz. «Te necesito aquí, no puedo enfrentar esto sin ti». Por meses, su mundo giraba en torno a esa batalla silenciosa. Oraciones, súplicas, incluso lágrimas derramadas en la pequeña iglesia del barrio donde el alma encontraba un poco de alivio. «Señor», rogaba cada día, «tú que eres luz en la oscuridad, escucha mi plegaria. No puedo perder a mis hijos en este callejón sin salida». Su fe era lo único que aún la sostenía. Pero había momentos en que la duda y el agotamiento la tenían atrapada en un pozo de desesperanza. Una noche, mientras la luna velaba sus angustias, recibió una llamada inesperada. La voz temblorosa de Lucas atravesó el teléfono. «Mamá, no sé si podré salir. Estoy perdido». El corazón de María se rompió en mil pedazos, pero en medio de ese dolor, brotó una chispa de esperanza. «No estás solo, hijo mío», le aseguró. «Juntos venceremos esta oscuridad». Sin embargo, las semanas siguientes fueron un silencio eterno. Y María sintió que todo se desmoronaba. La sombra parecía más fuerte y la luz se alejaba. Pero justo cuando todo parecía perdido, recordó las palabras de su abuela: «Nunca es tarde para que un milagro cambie tu vida». Con su alma desgarrada pero el espíritu encendido, decidió no abandonar la lucha. Porque la fe, aunque pequeña, seguía ardiendo dentro de ella. Los días siguieron pasando en una serie de momentos difíciles y pequeñas victorias que era difícil distinguir. Cada mañana, María despertaba con la misma oración en los labios y el mismo miedo en el pecho. Sin embargo, nunca dejó de buscar señales, de creer que Dios respondería a su súplica. «José, tenemos que mantener la esperanza», le decía a su esposo durante las noches largas. «No podemos rendirnos». Pero José se apartaba, cansado y desconfiado. Cada ausencia de Lucas y cada silencio hacían que perdiera la fe. «¿Y si ya no hay vuelta atrás?», le preguntaba con voz rota. «¿Y si ya está demasiado lejos?». Esa noche oscura, la casa parecía vacía, pero en el corazón de María había una llama que no cesaba de arder. Así que, con determinación, se sentó frente al altar que había preparado en un rincón pequeño del salón. Allí encendió una vela mientras comenzaba a recitar una oración que había aprendido de niña. «Señor, tú conoces el dolor de una madre, conoces el amor que nunca se rinde. No permitas que mis hijos se pierdan en la oscuridad. Ilumina sus caminos». El aire parecía volverse más denso, y una sensación extraña la invadió. Justo cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear, el teléfono sonó. Era Ana, su hija menor. «Mamá, creo que sé dónde está Lucas», susurró con la voz temblorosa. «Lo vi», aunque no quería hablar con nadie. María sintió una mezcla de alegría y miedo.
La esperanza parecía aparecer, pero también la incertidumbre y el temor a enfrentar la realidad. Con la ayuda de Ana, lograron rastrear a Lucas hasta un centro de rehabilitación, un lugar que prometía salvarlo de la adicción. Pero el proceso era duro, y cuando parecía que Lucas daba un paso adelante, la recaída lo arrastraba hacia atrás. No puedo más, mamá, dijo una noche, con lágrimas en los ojos. Siento que todo está perdido para mí. María lo miró fijamente, con el corazón en pedazos. Sabía que esa era la prueba más difícil de su fe. Hijo, cuando sientas que todo está perdido, recuerda que no estás solo. Dios nunca abandona a los que luchan por salir adelante. Esa noche, mientras rezaban juntos, algo cambió. No se veía en un milagro espectacular, sino en la calma que empezó a aparecer en el rostro de Lucas. La paz que llega cuando la esperanza no se rinde. Aunque el camino aún era largo, y las sombras aún acechaban, María sentía que no estaban solos. Que una mano invisible lo sostenía, y que la oración era la llave que abriría la puerta hacia la luz. Los meses siguientes fueron un camino sembrado de largas noches de oración y días llenos de incertidumbre. María nunca perdió la fe, aunque el cansancio y el miedo la visitaban como sombras insistentes. Cada vez que veía a Lucas luchar contra sus demonios internos, la emoción se le desbordaba. El amor infinito de madre la empujaba a seguir, a no abandonar, aunque parecía imposible. Hijo, yo creo en ti, le repetía en susurros, con lágrimas que caían como lluvia de esperanza. Dios no te ha abandonado, y yo tampoco. Una noche, cuando todo parecía estar en su punto más bajo y Lucas estaba al borde de rendirse, ella sintió una paz profunda al arrodillarse en su habitación y levantar las manos hacia el cielo. Señor, ven en nuestra ayuda. Si hay un milagro para nosotros, haz que lo veamos. No puedo perder a mi hijo, no hoy. En ese instante, algo cambió. Lucas despertó sobresaltado, sintiendo una fuerza nueva que no podía explicar. La desesperación que lo había consumido durante años se empezó a disipar como si una luz interior hubiera prendido fuego a su oscuridad. A la mañana siguiente, Lucas abrió los ojos con una claridad inesperada. Sus palabras brotaron con convicción. Mamá, siento que Dios ha tocado mi alma esta noche. Como si una mano invisible me hubiese levantado cuando caí. María lo abrazó con un llanto de alivio y alegría mezclados, como si estuviera tocando un milagro con sus propias manos. Esa transformación no fue un acto instantáneo o fácil. Fue un proceso lleno de fe, lucha y voluntad, donde cada pequeño paso daba vida a una esperanza renovada. Lucas comenzó a asistir a la iglesia más seguido, confesó sus errores y se dejó guiar por la fe que su madre nunca dejó de sembrar. Estoy aprendiendo a confiar en Dios, dijo en una charla con ella, con una sonrisa humilde. Él no me carga con castigos, sino con su amor, y eso me da fuerza para seguir. Para María, ver cómo la fe de su hijo resurgía era el mayor regalo. Ella entendió que el milagro no fue solo la liberación de Lucas, sino la esperanza que renovó toda su familia. Un día en la misa, con la comunidad reunida, María compartió su testimonio con voz emocionada. Cuando parecía que todo estaba perdido, cuando la sombra era más densa que nunca, Dios intervino. No fue con un gran ruido, sino con una paz que llenó nuestra casa y nuestros corazones. Mi hijo está aquí, vivo y con fe renovada. No hay mayor prueba del amor divino que este milagro. La emoción en la iglesia fue palpable. Todos comprendieron que la lucha contra el mal no era solo de una persona, sino un combate que la comunidad y la fe podían ganar. Finalmente, en su hogar volvió a sonar la risa, y el alma de la familia se reconstruyó con cada día en que la fe vencía a la oscuridad. Cuando sientas que todo está perdido, recuerda que la luz de Dios brilla más fuerte en la noche más oscura.